Pero muy buenos días. Les saludo en este día precioso, precioso que el Señor ha hecho en esta mañana. Bueno, les cuento, aquí hay un poquito de frío, pero jamás se podría comparar con el frío de otras ciudades y de otros países, ¿verdad? Porque el frío de acá de Miami es un frío cálido, pero igual afuera está lloviendo, entonces no sé si pueden ver un poquito nublado, pero la palabra de Dios nos enseña que todos los días, todos los santos días debemos agradecerle al Señor por todo lo que Él hace, por la misericordia como Él nos ve cada amanecer, porque quieres que te diga algo, Dios jamás te va a ver a ti como muchas veces nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos. A veces amanecemos con tantas cargas y amanecemos con algo de estrés. Y no quiere decir que por esto tú no seas una persona de fe. Quiere decir que eres una persona que tienes emociones, que tienes verdaderamente lo normal de un ser humano. Porque imagínate que Dios nos hubiera hecho todos robots. Entonces ninguno sentiríamos nada y todos caminaríamos de la misma forma. Pero gracias a Dios que nos hizo a todos diferentes. Si tú ves las huellas digitales de tus manos, de tus dedos, nunca nadie más tendrá esas huellas. Tú eres la única persona que tiene esas huellas digitales. Y la gloria sea para el Señor en todas estas áreas. Entonces uno a veces piensa, Señor, yo quiero ser así y así y así. Pero hay momentos, hermanos y amigos, que vamos a fallar, hay momentos que vamos a estar de mal genio, hay momentos que no siempre vamos a hacer todo bien y todo bonito y la sonrisa. No, hay momentos que sí vamos a pasar procesos, pero es en esos procesos que la gloria sea para el Señor, que es donde Dios nos fortalece, donde Dios nos ayuda, donde nos balancea, donde nos equilibra para poder seguir adelante. Y esa es la verdadera gloria de Dios. Y bueno, en el transcurso de todas estas semanas hemos estado viendo la carta de los Gálatas y lo poderosa que es. Y como siempre digo, este estudio no es para todos, porque hay personas que solamente quieren ver lo emocional, ¿no? De una prédica y que griten y que digan un montón de cosas para sentirse bien. Pero este estudio es para nosotros que queremos entender verdaderamente qué dice la palabra de Dios de nuestra vida, quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad y cuáles son los atributos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, amados, nosotros siempre vamos a estar dependientes de lo que otro dice, dependientes de lo que otro hace, y vamos a decirle amén a absolutamente todo, aun cuando no sea la palabra de Dios, porque esto es lo que hacen las personas cuando son ignorantes de algún tema y no estudian la palabra de Dios. Entonces, para mí ha sido una gran bendición, ya que yo he leído esta palabra hace muchos años atrás y uno la lee cuando saca versículos para predicar y cosas así. Pero en este tiempo esta palabra ha impactado mi vida de una manera diferente, porque me ha enseñado muchísimas cosas y me ha enseñado de que muchas veces nosotros vivimos en esos ámbitos religiosos. Vivimos en esos ámbitos de que quita, ponte, no hagas esto, mira cómo haces esto y todo eso. Y yo entiendo que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hay una nueva naturaleza que empieza a ser manifiesta en nuestra vida, que es la naturaleza de Cristo Jesús. Pero yo también entiendo que cuando tú entiendes sobre la gracia, sobre la fe, tú vas también a ser una persona que sí vas a cambiar tu naturaleza, que sí vas a estar en contra del pecado, vas a estar ayudándote y forcejeando todos los días para cambiar esas áreas de pecado en tu vida, porque no podríamos tener como excusa de que porque tenemos gracia y fe podemos pecar todo lo que queramos o contra quien queramos y no va a pasar nada. No. Acuérdese, bueno, para los que pudieron ver la prédica que hice con Enlace Panamá hace como 2 días, que está ahí en mi Facebook, específicamente hablo de la naturaleza del pecado y la naturaleza de Dios, ¿verdad? Como la naturaleza del cerdo y del perro. Bueno, pueden verlo ahí en mi canal, pero la razón que les estoy diciendo esto es porque
muchas veces al no conocer todo esto, lo que la palabra de Dios dice, entonces nos imponen o nos imponemos a nosotros mismos unas cargas sumamente pesadas, unas cargas que uno dice, ay, ya no puedo con este cristianismo encima. Cuando el cristianismo realmente, y aún la palabra de Dios, no me acuerdo el versículo donde el Señor dice, mi carga es leve de llevar, o sea, no es pesada. Pero nosotros en nuestra humanidad, al no conocer la palabra de Dios, al vivir con un montón de rituales religiosos que nos han impuesto en las congregaciones o que nos han impuesto de generación en generación, entonces seguimos haciendo lo que no deberíamos estar haciendo. Y yo no es que yo no esté de acuerdo con el orden, ya lo vuelvo a repetir, porque hay gente que dice, no, es que esta mujer se quiere rebelar y no está de acuerdo con lo que los pastores hacen. No. Yo estoy de acuerdo con el orden, estoy de acuerdo que los líderes pongan un orden, porque tiene que haber un orden para poder seguir adelante. El mismo Pablo lo dice en el libro de los Corintios, que todo se haga en un orden, ¿verdad? Lo que no estoy de acuerdo y a lo que yo voy en contra es todos estos rituales religiosos de imponerle a hermanos, a hermanas en las congregaciones que debe hacer esto y esto, pero jamás le han enseñado cómo sanar su alma. Jamás le han enseñado que tiene emociones que son verídicas, que son reales, que son biológicas, y emociones obviamente que son cosas que uno puede cambiar, así como hablé de los caracteres, ¿verdad? El carácter no es con lo que nacemos, es algo que se adhiere a nosotros desde la niñez y vamos teniendo un carácter según la atmósfera, según lo que vemos. Por eso muchas personas que empiezan a ir a la congregación y empiezan a ver que tiene que hacer esto, que tiene que correr como acá, que tiene que saltar de esta manera, y muchas de las personas que hacen eso, no todas, no estoy diciendo todas porque no estoy en contra de eso, pero la mayoría que hacen esto muchas veces lo hacen porque vieron a otro hacerlo, porque aprendieron un ritual, y ese ritual, ¿qué pasa? Uno lo repite. Es como cuando uno está en la iglesia católica. Cuando yo estaba en la iglesia católica apostólica romana, yo iba y hacía un montón de rituales porque mis antepasados lo hacían y me enseñaban que esa era la forma de vivir el cristianismo o de vivir para Cristo. Y cuando entendí que no era realmente todo eso, que yo tenía que rezar 50,000 Padre Nuestros, Ave Marías para que me perdonara, ir a un cura para que me perdonara, y el cura estaba peor que uno, entonces entendí que yo tenía acceso directo al trono de Dios. Entendí que yo podía ir directamente a Él y hablar con papá y pedirle perdón por mis pecados y hacer todas estas cosas. Entonces ahí uno aprende que no es un ritual religioso. Y esto específicamente era lo que Pablo y Pedro y los de Jacob y los judíos hablaban, discutían entre sí, porque como vimos los versículos anteriores, ellos unos decían, ok, para ser cristiano tengo que quitarme el prepucio, ¿verdad? Para serme judío, y después que me haga judío, entonces soy cristiano. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres? Las mujeres no podían hacerse eso de quitarse en el prepucio ni nada de eso, de la parte privada. Entonces, ¿qué iba a pasar con ellas? No podían convertirse en a Cristo. O sea, un montón de cosas que hacemos que no deberían ser así, pero las seguimos haciendo. Y por esto es que hay tantos hombres y mujeres de Dios decepcionados de la iglesia, decepcionados de esto, porque solamente fueron directamente a hacer un montón de rituales religiosos cuando no le funcionó como ellos querían, porque la palabra de Dios realmente dice que nadie, o sea, nos enseña que nadie podría cumplir toda la ley. Entonces se sienten decepcionados, se sienten tristes, dejan a Dios. Y realmente él es loco. ¿Por qué dejan a Dios? Porque solamente se metieron a un mover religioso, porque solamente se metieron a un montón de rituales religiosos y nunca realmente conocieron a Jesucristo cara a cara, los atributos de Dios, la esencia del Espíritu Santo. Entonces, claro,
pasan cosas, se decepciona porque no va a poder cumplir con esa ley que le ponen, que las hermanas tienen que vestirse así, que los hermanos tienen que vestirse así, que tienen que venir tantas veces al culto, que tienen que hacer, que tienen que hacer, que tienen que hacer. Entonces va a venir un momento en que no van a poder cumplir todas esas cosas. Viene el espíritu inmundo de culpabilidad. Uy, hermano o hermana, usted no vino a la congregación ayer. Uy, no, usted está fallando, usted está mal, usted está esto, usted está lo otro. No podemos decir que una persona porque no va a la congregación todo el tiempo está mal. Hay cosas que le suceden a los seres humanos. Hay personas que se enferman. Hay personas que tienen luchas emocionales en sus hogares. Ya si no, deja de ir para siempre. Bueno, ya es otra cosa. Pero hermanos, ponemos unas cargas pesadas en vez de ayudarnos unos a otros, en vez de bendecirnos unos a otros, empezamos a poner esas cargas tan pesadas. Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y todo esto. Pero tenemos que seguir adelante. Y precisamente hoy vamos a tocar el tema del capítulo 2, pero del versículo 14 en adelante. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que han ingresado a este live y a las que van a estar viendo esto futuramente, ¿ok? Dios los bendiga y gracias por compartir y estar acá. Ahora, lo que dijo Pablo cuando reprendió públicamente a Pedro por el tema de la aceptación de los cristianos, ¿ok? Para que usted entienda esto, por favor, vaya y lea Gálatas desde el capítulo, son 6 capítulos, pero son 6 capítulos bien sustantivos y gloriosos, amén. Entonces Pablo expone la hipocresía de Pedro al aparentar que vive bajo la ley. Entonces Pedro, en un momento cuando estaba con los gentiles, no vivía bajo la ley, sino vivía bajo la gracia y la fe. Pero cuando estaba con los judíos, quería vivir y aparentar que vivía bajo la ley, ¿ok? Ahora, Pablo primero recordó a Pedro esto, que él mismo no vivía bajo la estricta obediencia de la ley de Moisés. Pedro literalmente le decía, Pedro, comes tocino, jamón y langosta, no sigues una dieta kosher, ¿ok? Sin embargo, ahora ante estos visitantes, estos ciertos hombres de Jacob, que eran judíos, ahora actúas como si guardaras la ley todo el tiempo. Entonces él vivía... hay muchos estudios que habla que él hacía esto porque no entendía muchas cosas y bueno, el Espíritu Santo después pues lo va enseñando y todo. Pero hermanos, él vivía con los judíos bajo la ley y vivía con los gentiles como por la gracia y esto. Entonces él no tenía un balance de lo que él era realmente. No es difícil imaginar la escena, ¿ok? Todos se la estaban pasando bien hasta que Pablo echó a perder la fiesta. Probablemente estaba gritando, pero probablemente no estaba gritando, pero hablaba con firmeza en su voz. Y cuando les dijo a todos, escucha, que Pedro no vivía bajo la ley de Moisés, algunos hombres de parte de Jacob, o sea, de parte de los judíos, parecieron asombrados, sus rostros mostraron como una sorpresa. ¿Qué? O sea, literalmente, ¿qué está pasando? Pedro, el más prominente de todos los apóstoles, el gran profeta, el gran apóstol, el gran esto, porque la gente para entronar e idolatrar a las personas están listicos, ¿verdad? Pero entonces dice el más prominente de todos los apóstoles, Pedro, no vive bajo la ley de Moisés. O sea, era una locura de que él predicaba el evangelio, de que él estaba recibiendo a los gentiles en un lado y estaba recibiendo a los judíos en otro, pero cuando estaban todos juntos él no sabía qué hacer, entonces se iba con la ley de los judíos para que no lo juzgaran y no lo criticaran. Esto hace muchísimas personas, hermanos. Muchísimas personas viven el doble cristianismo. Muchísimas personas viven enmascarados, ¿verdad? Todo el tiempo. Cuando están con este grupito, son una santa paloma. Y cuando están en este grupito, son otra persona diferente. Entonces nosotros tenemos que tener un balance y saber realmente quiénes somos y cuál es nuestra identidad, ¿ok? Ahora,
Pedro come tocino y langosta, o sea, hacían como una cuestión, porque él estaba comiendo con los gentiles toda la comida que ellos querían, y comían, y las comidas, amigos y hermanos, no era kosher. Cuando estaban con los gentiles, ellos comían todo lo que querían comer. Acuérdense que Pedro fue el que tuvo la visión del lienzo con todos los animales, y que el Señor le dijo, come de eso, y él dijo, yo no voy a comer cosa tan podrida o tan sucia, y el Señor dijo, no llame sucio o vil a lo que yo ya he limpiado, porque esa era la enseñanza, no solo para Cornelio, ya lo dije anteriormente, sino para esto que iba a suceder futuramente con lo que Pedro iba a hacer. Entonces dice el estudio, Pedro come con los gentiles, o sea, se preguntaban. En cuanto a Pedro, su rostro se puso rojo, su corazón latió más rápido y se sintió mal del estómago, ¿ok? Todos los demás se sintieron incómodos y desearon que todo el problema desapareciera. Hay problemas que vamos a tener que enfrentar. Hay situaciones que vamos a tener que confrontar con otras personas que están en el Evangelio, pero también tenemos que tener la sabiduría cómo enfrentamos y cómo confrontamos estas personas, ¿verdad? Porque ninguna parte en la historia se dice que Pablo era una persona mala y problemática y que iba y le contaba a todo mundo los de otros hermanos, ni nada de eso. No. Esta fue una situación de que Pablo se vio en la gran necesidad de hablar esto públicamente, porque habían contradicciones, porque aquí unos decían que tenían que circuncidarse para ser judíos y para ser cristianos, y Pablo decía no, esto va a ser por gracia. O sea, entonces Pablo tenía que hacer de esto algo público para que todo el mundo entendiera que no era por obras, que era solamente la salvación por gracia y por la fe en Jesucristo, no por las obras, ¿ok? Ahora, entonces dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, le hizo una pregunta. Quizás Pedro y los demás podían decir, no los estamos haciendo vivir como judíos, pero por supuesto que sí, porque su mensaje era, a menos que vivan como judíos, no somos salvos. De hecho, esto obligaba a los gentiles a judaizarse. Y esto es cuando muchas personas en las congregaciones, cuando una persona viene del mundo, cuando una persona viene herida, cuando una persona viene tal como es, tal como se viste, tal como es, y entonces empiezan a decirle, si quieres estar en esta congregación, si quieres ser cristiano, estas son las reglas que nosotros le decimos que usted tiene que hacer. Si no cumple esas reglas, entonces usted no puede estar en nuestra congregación, entonces usted no puede estar en nuestro grupito, que muchas veces hacen, porque usted no se viste como nosotros, no habla como nosotros. Esa era la misma forma. Entonces Pedro quería judaizarlos. Pedro quería decirles a ellos, tienen que vestirse literalmente, tienen que ser judíos para ser cristianos. Y esto es lo que hacen muchísimas congregaciones. Muchísimas personas se han ido a una congregación donde creían que iban a recibir amor, donde creían que iban a recibir cuidado, donde creían que iban a permitir que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellos. Pero ¿qué pasó? En vez de hacer todo y darle el amor y el cuidado y dejar que el Espíritu Santo hiciera la obra en la persona, ¿qué hacían? Le daban un montón de reglas, le daban un montón de rituales y no le enseñaban que era por gracia y no por obras. No era por las horas que yo gastaba en una congregación, no era por las si yo barría o no barría la iglesia. Todo eso viene porque tú amas a Dios, porque quieres servirle, pero no viene como una obligación para tú ser un cristiano bueno. Porque déjame decirte, hay muchos cristianos que quizás no van todos los días a la congregación y son personas que uno dice, wow, qué amor tiene esta persona, qué amable esta persona. Y tenemos al otro lado todas las que cumplen toda la ley de que les imponen en la congregación y son personas faltas de amor, odian a las personas, no quieren estar con las personas. Entonces dime tú, ¿a dónde está la gracia? ¿A dónde está la conversión real del hombre y la mujer? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por todo, hermanos y amigos, no es por todo lo que yo hago o dejo de hacer, porque
Todo lo que usted hace para la obra de Dios es porque le nace de un corazón agradecido, porque dice en su corazón, bueno, Dios, tú me salvaste, tú me sanaste, tú me restauraste, ahora yo quiero dar esto para la obra, pero no es una obligación y tampoco es porque te lo impongan en un lugar para que tú puedas ser un buen cristiano. No, hermanos. Yo conozco las personas que son bien vestidas, que ya lo he dicho anteriormente, que se la pasan con la Biblia debajo del brazo, van todos los días a la congregación, limpian los baños de la congregación, gloria a Dios por todo eso, pero son personas faltas de amor, son personas que no han perdonado, son personas que hablan y chismean de otras personas. Entonces dime tú qué clase de cristiano o cristiana es esta. Entonces esto era lo que estaba esta guerra, pasando la guerra totalmente entre Pablo y Pedro. Entonces Pablo tuvo que hacer esto públicamente. Ahora, del 15 al 16 del capítulo 2 de Gálatas estamos, hermanos. Pablo le recuerda a Pedro que son justificados ante Dios por la obra de Jesucristo. No por la obra del hermanito, no por la obra de la hermana o del profeta o de quien sea. No, por la obra de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser que justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nadie puede cumplir la ley al punto. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En los tiempos de antes, cuando Jesucristo no había venido, cuando no habían todas estas cosas, ¿cómo las personas van a ser juzgadas en el juicio final? Van a ser juzgadas por esa ley. En ese tiempo, por su conciencia, por las obras y la conciencia. Pero después que Jesucristo viene y hace el sacrificio por nosotros, ya nosotros no vivimos bajo una atadura de la ley, sino de la gracia. Obviamente, esa gracia no le da libertad ni a usted ni a mí para seguir pecando todo el tiempo y para seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, porque como lo dije anteriormente, va a haber una consecuencia por todo lo que nosotros decimos y hacemos. Ahora, nosotros, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. No trate de decir que usted es la mejor persona, no trate de decir que usted es el aleluya más grande del mundo. No, usted puede hacer 1000 cosas para la iglesia. Y hay muchas personas que le he dicho, usted puede, mire, dar todos sus diezmos, ofrendar a los pobres, darle dinero al necesitado. Pero si su corazón es malvado, si usted nada más hace esto por obras y no por lo que Dios hace, usted es un mentiroso. Y usted es una mentirosa y una falsa. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, la palabra bien clara nos dice en el libro de los Corintios, dice, todo pasará. Pasarán los misterios, pasarán las lenguas, pasará todo esto que los seres humanos hacemos, pero el amor jamás pasará. ¿Y quién es el amor? Dios, Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros, es el amor. Y ese amor nos llevará a hacer estas obras en la congregación o ayudar a algún hermano o hermana, pero no para justificarme delante de Dios. Hay personas que dicen, yo le doy a los pobres, yo hago esto, yo hago esto. Tú puedes hasta, dice el libro de Corintios, tú puedes hasta dar tu cuerpo a ser quemado por otra persona, pero eso no te va a justificar delante del trono de Dios. El que tú vayas a la congregación todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, no te va a justificar. Porque lo que Dios está buscando es, hermanos, un corazón contrito y humillado. Dios no está buscando toda tu grandeza. Dios no está buscando que tú seas la mujer más perfecta y el hombre más perfecto y déjeme ponerme la máscara de la congregación hoy. Pero cuando voy al kiosco me pongo la máscara del kiosco y cuando voy allí de mi familia me pongo otra máscara. No.
Dios está viendo lo que hay dentro. Mire, si un hombre o una mujer necesita cambiar algo en su vida, porque la naturaleza que cuando acepta a Cristo ya es la naturaleza de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios le guiará a toda verdad. Usted no se tiene que Santo Junior de esa persona para decirle quítese, póngase, no haga, no se pinte el pelo, no se saque la ceja, no se ponga aretes, no se ponga tanta basura que creamos los seres humanos. Imponemos tantas cargas pesadas cuando el mismo Espíritu Santo es el que nos da convencimiento de pecado. Cuando yo vine a los pies de Cristo, ya muchos de ustedes conocen mi historia, no lo acepté en una iglesia, lo acepté en mi casa llorando ahí triste y solo. Yo no cambié mi vestuario inmediatamente, las minifaldas que yo usaba o los tacones o como yo estaba, como yo vine del mundo, yo no lo cambié inmediatamente. Pero hubo un momento de que el amor de Dios llenó tanto mi corazón, que Él mismo me dio una palabra aquí en mi corazón y me dijo, hija mía, me gustaría que te vistieras diferente. No me lo tuvo que venir a poner un hombre o una mujer, aunque tiraban, ¿verdad? Como hace mucho, les tiran los ganchos a uno, le tiran a ver si uno lo agarra, pero uno no va a cambiar por nadie, hermanos. Y nadie va a poder cambiar a nadie. Se le puede volver la lengua azul diciéndole a una persona, le puede llorar, le puede gritar, le puede hacer el show que usted quiera para que cambie. Nadie va a cambiar por nadie. Pero el Espíritu de Dios, cuando te envuelve en amor, porque es así que Él lo hace, con ese amor, a veces tiene que corregirnos y llamar nuestra atención, pero Él conmigo lo hizo en amor. Entonces yo ya sabía que yo no me quería poner esas faldas tan pequeñitas, tan minifaldas, para ir a la congregación. Y empecé a cambiar mi forma de vestir, empecé a cambiar mi forma de expresarme. Hubieron cambios y fueron un proceso. Y ese proceso, aunque me lo quería imponer los seres humanos, no lograron hacer nada conmigo. Y no es porque uno sea rebelde, pero uno tiene el Espíritu de Dios que por el amor que uno le tiene y si lo recibió de corazón, uno va a querer cambiar poco a poco esas áreas que Él le va mostrando que cambie, hermanos. Entonces todo esto es la imposición de las congregaciones, de las personas, y literalmente estamos haciendo todo errado, estamos haciendo todo mal. Y bendigo a todas las personas que han entrado y que están compartiendo en el nombre de Jesús. Ahora, dice, no es justificado por la obra de la ley. Este es el primer uso que hace Pablo de la gran palabra griega, escucha, dikaio, que significa justificado, declarado justo, escucha. Declarado justo. En su carta a los Gálatas es un concepto legal. La persona que es justificada es la que obtiene en el verídico, en un tribunal de justicia, usada en un sentido religioso, escucha, significa obtener un veredicto favorable ante Dios en el día del juicio. Tú y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús. No tiene que un hombre venir a justificarnos. No tenemos que ir a decirle a las personas, venga, óreme por mi pecado. Sí podemos decir, óreme para que yo sea una persona mejor y Dios me ayude y todo esto. Pero hay personas que van a otras iglesias y dicen que el cura de esa iglesia tiene que ir a contarle los pecados y que Él es el que puede perdonar. No hay hombre en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de los cielos que pueda perdonar el pecado de un ser humano, solo Cristo Jesús. Porque Él es el único que murió por ti. Y Él es el único que te está justificando legalmente. Tú y yo estamos justificados por lo que Él hizo en la cruz cuando lo recibimos como Salvador. Entonces no deje que las personas le impongan a usted una carga pesada que ellos mismos no pueden llevar porque son unos fariseos hipócritas. Te hablan de la ley, te hablan de los rituales en la iglesia y de las reglas, pero ellos mismos en sus propios hogares viven un desastre y viven una gran mentira. Entonces, ¿de qué viene a decirme a mí que usted me va a justificar o que usted me va a perdonar mis pecados? No, no, no. Desde que Cristo fue crucificado y el velo se rasga de arriba a abajo, yo tengo un acceso directo al trono de Dios. Yo ya no necesito un cura, ya no necesito un sacerdote
que vaya e interfiera por mi pecado, porque en los tiempos de antes ellos necesitaban un sacerdote para que hiciera expiación por el pecado, pero cuando viene Cristo y se hace expiación por mi pecado, ¿ok? Va al matadero como cordero, hace expiación por mi pecado, ¿qué pasa? Ya yo paso a ser justificada y ya yo paso a tener un acceso directo a hablar con el Padre. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahora, entonces, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo sabía que incluso un judío estrictamente observante como él nunca podría ser considerado justo ante Dios por lo que hacía bajo la ley de Moisés. Pablo fue un escriba, él seguía la ley, la ley de los escribas, pero mandaba matar a todos los cristianos y los perseguía. Pero él sabía que aún por esa ley él no iba a ser justificado, hermanos. Ahora, en cambio, él, Pedro y todos los cristianos debían haber creído en Jesucristo. Era lo único que Dios decía. Cree en mí, ¿ok? Yo soy la vida, yo soy la salvación, yo soy tu luz, yo soy el que por medio del Espíritu Santo te guío a toda verdad. Entonces queremos creer en Jesucristo y también creer en un montón de rituales religiosos de la ley, que ya no existe la ley mosaica para nosotros. No somos judíos y no teníamos que, y aún los judíos no tenían que circuncidarse para pasar a ser cristianos. Si no estaban circuncidados por cualquier razón, que no les iban a ser cristianos, se iban a morir en el infierno. No, hermanos, muy mal de las personas que siguen todas estas cosas. Ahora, vamos terminando. La fe en Jesucristo entonces no es solo convicción intelectual, sino compromiso personal. Escucha, la expresión en medio del versículo 16 es literalmente: hemos creído en Cristo Jesús. Es un acto de compromiso, no solo asentir al hecho de que Jesús vivió y murió, sino corre hacia Él en busca de un refugio y clamar a Él por misericordia. Cuando aceptamos a Jesucristo, no solo decimos, bueno, Él murió en la cruz y ya fue crucificado y ya todo está bien. No, hermanos, ¿qué pasa? Que ahora entendemos de que fue por misericordia, que fue por gracia y que Él es el único que puede ayudarnos para seguir adelante y tener esta vida eterna y vivir de la forma que Él quiere que vivamos ahora. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Este fue un énfasis claro. Pedro, no fuimos justificados por estar bajo la ley de Moisés, sino por la fe en Jesús. Al rechazar el compañerismo, escucha, al rechazar el compañerismo con los cristianos gentiles, Pedro dijo en sus acciones que somos en parte considerados justos ante Dios por las obras de la ley. Pablo no podía soportar esto porque no era la verdad. Entonces él tenía que exponer esta mentira. Ahora, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, aquí Pablo enfatizó el punto de la manera más fuerte posible. Nadie, ni gentil, ni judío, ni nadie será considerado justo ante Dios por las obras de la ley, por todo lo que haga, así sea que usted quiera guardar el sábado, quiera comer comida kosher, quiera convertirse al judaísmo, lo que usted quiera hacer. Nada de eso lo va a justificar a usted ante Dios. Absolutamente nada. Le va a dar un ritual religioso, y si ese es el ritual religioso que usted quiere, bueno, está bien por usted, gloria a Dios que eso es lo que usted quiere hacer. El punto es, si usted quiere ser legalista, usted es legalista. Si usted quiere ser judío, cristiano, puede hacerlo y puede ir a hacer todas esas leyes que les imponen y todas las cosas que les imponen. Pero el problema va a radicar en que cuando llegue el juicio, Dios no va a mirarte todas las obras que hiciste, sino verdaderamente si tu corazón realmente estaba para Él, si lo recibiste realmente, si Él es el rey de tu vida, si Él se enseñoreó de ti, si hubieron frutos en tu vida, si hubieron cambios.
Porque ¿de qué le vale a una persona convertirse al judaísmo y hacer, guardar los sábados y hacer el kosher y hacer todo lo que ellos hacen, y su corazón sigue odiando a los de la congregación que no son como él? Aquí lo decía Pablo, ¿ok? Literalmente Pedro con sus acciones estaba diciendo, nosotros somos justificados porque somos de la ley. Y los gentiles están allá. Entonces él hizo división entre los gentiles y los judíos. Hizo división entre ese grupo. Y cuando hacemos divisiones entre los grupos que están con nosotros de la congregación, nos convertimos como Pedro. Y Pablo tenía que exponer esto. Porque sea lo que usted sea y sea la forma como usted quiere seguir a Jesucristo, usted nunca será justificada o justificado por todo lo que usted hace o por la comida que usted come y deja de comer. Porque es otra cosa. Los legalistas o los que están ahí metidos ahí, ay no hermano, que usted no puede comer puerco porque el puerco es inmundo. Sí, lo dice el libro de Levíticos y habla muchas cosas de las carnes y cosas así. Pero déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice, no llames inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Si usted quiere comer puerco, coma puerco. Quiere comer jamón, coma jamón. Usted no va a ser salvo por eso. Usted no va a ser salvo porque si se pone la camisa hasta aquí arriba y la pollera hasta abajo, usted no va a ser salvo por eso. O si se pone pantalón, o si se maquilla, o si se pone una peluca, o si se pinta el pelo, usted no va a ser salvo por eso. Y el que le ha metido eso a usted en la cabeza, mire, investigue la Biblia, investigue lo que la palabra de Dios dice, porque la gente que le mete a uno esa vaina en la cabeza quieren dañarlo y no han entendido que es por gracia. Ya si usted cuando camina en el Señor y todo eso, Dios trata con su vida privadamente y Dios le dice a usted, mire, no quiero que te pongas esto, que realmente muy poco Él lo va a hacer, a no ser que sea como lo hizo conmigo, porque yo usaba tremendas minifaldas, ¿verdad? Para irme a la congregación cuando empecé. Y él trató conmigo para vestirme un poco más conservada. Pero tampoco Dios lo va a hacer para que uno se sienta culpable y uno siempre esté viviendo un montón de rituales religiosos, hermanos. No podemos seguir así. Y voy terminando con esto. Ahora, dice este estudio acá, dice, Lightfoot, para hacer un énfasis sobre por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por las obras de la ley nadie será justificado. Por tanto, las palabras deben ser consideradas como una cita libre del Salmo 143:2. Delante de tus ojos no hay quien viva en justicia. Delante de los ojos del Señor no hay quien viva en justicia, ¿ok? Ahora, los escoláticos explican que el camino de la salvación de esta manera, ellos explican que el camino de la salvación de esta manera, cuando una persona realiza una buena acción, Dios la acepta y como recompensa por la buena acción, Dios derrama caridad en esa persona. Lo llaman caridad infundida. Se supone que esta caridad debe permanecer en el corazón. Se vuelven locos cuando se les dice que esta cualidad del corazón no puede justificar a una persona. Esto lo dicen estas personas que se llaman los escolásticos, ¿ok? Ellos creen que todo esto es por obras y creen que es caridad y que la caridad de Dios viene porque usted hizo algo, como estas personas también y estos charlatanes que le dicen a usted, hermano, si usted pone $500 en un sobre, usted va a recibir sanidad y usted va a ver que Dios le va a dar un carro y usted va a ver que Dios le va a dar una casa. Charlatanes, porque entonces ahí están actuando como si la gracia no estuviera en ellos y que fuera todo por obras. ¿Cuándo habla en la Biblia que la sanidad viene por cuánto dinero usted ponga en un sobre? ¿Cuándo la Biblia habla de que si usted da aquí y allí, entonces, wow, va a recibir esto y esto y esto? Déjame decirte una cosa. Las cosas que Dios quiere que nosotros recibamos, las vamos a recibir en el nombre de Jesús, porque es lo que Él nos prometió, los tesoros escondidos de los que habla la palabra. Pero yo no tengo que hacer un montón de rituales religiosos o ir a pactar y poner un montón de cosas y pactar allí en la televisión y pactar con el predicador de Estados Unidos y pactar para que Dios me dé su gracia o su sanidad. Si ustedes se han dado cuenta, Dios sana a quien quiere sanar.
Él liberta a quien quiere libertar. Y mira, hermanos, todo esto viene de esta forma. Yo voy siendo procesada por el Espíritu de Dios, voy soltando y Dios va poniendo. Pero si no conozco la palabra de Dios, si solamente vivo por los que los predicadores de avivamiento y de gritería y de provisión me quieren decir a mí y no por lo que la palabra de Dios me dice, entonces usted y yo estamos bien mal. Entonces usted y yo no hemos recibido verdaderamente el Evangelio, porque si nosotros vamos a vivir una vida por todo lo que nos imponen y las leyes y lo que nos dicen y no por lo que dice la palabra de Dios, entonces usted y yo vamos a estar mal. Y es tiempo de que la iglesia abra los ojos. Es tiempo que se quiten esas vendas espirituales mágicas que les han puesto y les han impuesto para que usted haga un montón de cosas. Por eso hay tantos hombres y mujeres cristianos que han caído de la gracia de Dios, que han pecado todo el tiempo en cosas fuertísimas. ¿Por qué? Porque es como a los curas que se les impone que no se casen, ¿verdad? Que no pueden casarse con civelato, creo, no me acuerdo ni cómo se dice, pero que no se pueden casar. ¿Cuántas corrupciones no hemos visto? ¿Cuántos curas no han violado a niños? ¿Cuántos curas no han tenido, con las monjas han quedado embarazadas y han habido abortos en la misma iglesia católica? Entonces dime tú a mí si esto es por obras. Y esto mismo hace la iglesia cristiana. Viven y les ponen, los que le ponen un montón de leyes y rituales religiosos a las hermanas, para que no hagan esto ni esto, para que se vistan así, así, así. Y ellas terminan saliendo de la iglesia, colocándose sus pantalones, arreglándose su pelo y poniéndose sus pintalabios. ¿Tú crees que Dios quiere que vivamos así? Dios no quiere que vivamos en este espíritu, un mundo de acusación continua. Dios quiere que vivamos en libertad. Y esa libertad y ese amor a Dios nos va a ayudar a caminar diferente, nos va a ayudar a hablar diferente y nos va a ayudar a no estar en el mismo pecado y a tener la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso nosotros no tenemos la naturaleza del perro. El perro vuelve a su mismo vómito. Tampoco tenemos la naturaleza del puerco. El puerco, aunque usted lo vista lindo, va a ser un puerco y se va a revolcar en el cieno. Tenemos la naturaleza de Cristo, pero para tener la naturaleza de Cristo, yo no tengo que ser impuesta, o usted impuesto, un montón de rituales religiosos que te van a llevar a no poderlos cumplir esas leyes y vas a pecar. Igual vas a pecar. Entonces, y te lo digo porque he tenido que ver montones y montones de personas en pecado, de las iglesias legalistas y de otras congregaciones diciendo, no, es que yo sirvo a Cristo y yo tengo que ser, y aleluya, y te habla muy lindo y se ponen su ropita y sus mantos y gloria a Dios. Y yo no estoy diciendo todo el mundo, porque hay grandes mujeres que usan sus mantos y son verdaderamente unas siervas del Señor, y hay grandes hombres que usan su corbata y también son siervos del Señor. Pero la mayoría de personas, hermano, tristemente tengo que decirlo, me cayó un pelito en el ojo, tristemente tengo que decirlo, que sirven por servir y viven el cristianismo de una forma que es una esclavitud, y no podemos seguir viviendo así. Yo con esto no pretendo de que usted vaya y peque y haga todo lo que se le la gana y crea que no va a tener consecuencias. No, Señor. Todos tenemos consecuencias de nuestro pecado. Pero con esto le estoy diciendo algo. No siga viviendo bajo la esclavitud de ningún hombre ni de ninguna mujer que le impone a usted cargas pesadas que ellos mismos no pueden llevar. Porque nadie, ninguno de nosotros, hermanos y amigos, vamos a poder cumplir las leyes que nos imponen en una congregación. Así como los judíos y los gentiles no podían cumplirla. Los judíos eran llenos de leyes y rituales religiosos y fiestas solemnes. Y Dios les dice, yo ya no quiero tus fiestas solemnes. Yo ya no quiero todos esos rituales. Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Por eso también la palabra en el libro de Isaías, creo que es 68, no estoy segura, donde habla del ayuno. Y dice, el verdadero ayuno que yo quiero no es que pongas tu cabeza como un junco y estés entristeciendo a todo el mundo y que todo el mundo te vea, ay, la hermanita, aleluya, qué linda, ella ayuna todo el tiempo, mira su rostrico, mira qué flaquita está porque ayuna, o el hermanito. No, no, no.
El verdadero ayuno que yo escogí, dice la palabra de Dios, y amo el ayuno y me gusta hacer ayuno por mí, para poder estar en la presencia del Señor, para que Él me muestre la condición de mi corazón. Pero yo te digo una cosa, el verdadero ayuno que Dios escogió, que dice la palabra, el verdadero ayuno que yo escogí es que rompas las cadenas del que está atado. Es que le des pan al necesitado. Ese es el verdadero ayuno. Y léanlo, es una tremenda palabra. Entonces dice, entonces ahí la luz real vendrá a ti. Entonces ahí serás lleno de todas estas cosas que Dios tiene para ti. Después voy a hablar de ese tema. Pero la gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, amigos, lo que yo pretendo con enseñar esto, no pretendo de que usted se vuelva una persona rebelde en su congregación contra sus líderes y haga un montón de cosas, no. Pero lo que sí pretendo, como Pablo lo pretendía cuando escribió esta carta y todas las cartas que él ha escrito, es decirnos, ok, sí vas a ser culpable de tu pecado, sí vas a tener consecuencias si pecas, pero nadie te dijo a ti que tenías que hacer un montón de rituales religiosos para poder ser cristiano y para poder obtener la vida eterna. Nadie lo dijo. Si Cristo Jesús no lo dijo, yo no lo diré. Y todo lo que le están diciendo, les exhorto a que se vayan al libro de Gálatas y se casen con ese libro para que lo hagan un estilo de vida, porque ahí está la verdad de la salvación en Cristo Jesús, que no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, los bendigo en este día. Espero que esta enseñanza siga llenando sus vidas. Gracias por estar del otro lado. Gracias a los hermanos, a las hermanas, y gracias por compartir. Seguimos adelante. Que tengan un buen día. Bye bye.